Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Muy buen día, querido público. Sean bienvenidos a la conversación aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde el día de hoy comenzamos pues claro, una nueva semana, una eh, nueva oportunidad para relanzar la conversación y también en este sentido es posibilidad de renovar el tema mismo de esta. Y que bueno, ahorita que menciono el renovar, tiene que ver también con poder también dar continuidad y profundizar, por supuesto, en lo propuesto la semana anterior. Saben bien, querido público, la semana anterior, tomando el referente del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, hicimos la conversación al respecto de ese amor, el gran ausente de nuestro tiempo, y que nos permite ello continuar esta semana ahondando al respecto con, claro, también con una particularidad, y eso entonces nos arrojan, proponemos el día de hoy y para esta semana como tema para la conversación, amor, el gran ausente en las formas de la sexualidad en el 2021. Así pues, querido público, sean, claro, muy bienvenidos, como insistimos en decir, de la importancia que tiene su participación, que sea, por supuesto, copiosa, activa su participación, eso es para nosotros muy importante, perdón. Así pues, sean bienvenidos sus comentarios, sus dudas, sus observaciones, sus puntos de vista, por supuesto, para esto que proponemos, para este tema que proponemos a partir de hoy y el resto de esta semana, y que es amor, el gran ausente en las formas de la sexualidad, pues en la actualidad, en el 2021, 2022 que ya estamos. Sean bienvenidos, querido público, como también bienvenidos los colegas, las colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Como buen lunes, saben, querido público, que es el espacio donde tres mujeres psicoanalistas, hablando de la vida cotidiana, toman el micrófono, arman la conversación y bueno, pues también con los colegas, con las incorporaciones y novedades que recientemente han venido ustedes conociendo aquí en los días de trabajo que tenemos en Freudiana Radio. Comencemos pues saludando en el corazón mismo de Freudiana, en los controles, al frente de los controles que hoy está ahí, a nuestra querida colega que ya está lista, nuestra querida colega Sofía Xolalpa. Hola, buenos días. Sí, tengo que estar lista para picar el botón adecuadamente y así que se pueda escuchar mi voz. Eh, Gracias por la presentación. Hace un momento hablábamos antes de iniciar el programa con la doctora Heiser y lo que trae ella a la mesa en esta charla que tuvimos breve antes de iniciar es que tenemos que estar pues a la vanguardia de los temas, ¿no? Ella nos señalaba que estábamos un poco pues ya obsoletos en las novedades de las relaciones entre hombres y mujeres y lo que pues desde hace mucho tiempo un hombre podía, podía sustentar, como un hombre podía sustentar a una mujer, lo que le podía proporcionar, ya sea económicamente, ¿no? En algún valor, tanto monetario como un valor familiar también, ¿por qué no? Y bueno, ¿no? Entonces, ligándolo a lo que nos comentaba la doctora Heiser en cuanto a pues, esta propuesta de este tema del amor, el ausente en el siglo XXI, quería leer bien el título, el amor, el ausente en las manifestaciones de la sexualidad del siglo XXI, así. Pues entonces, ahora está en el ajo
esta presentación de la sexualidad en cuanto a los transexuales, ¿no? En cuanto a este movimiento trans. Y pues que ahora es una novedosa forma de manifestar la sexualidad y lo que ello puede representar para nosotros, pues que no, no estamos, ¿no? En esa línea, vaya. Es más, me atrevo a decir, bueno, a nosotros los heterosexuales, lo que puede representar pues una persona, el discurso, el cuerpo de una persona trans. Y nombro el cuerpo porque también yo pensaba en una cierta, pues se presentan con una cierta, ¿cómo decirlo? Cubriendo, ¿no? Cubriendo algo, burlando cierta forma de, bueno, soy, pero no soy. Bueno, sí era, nací así, pero ya no. Pero sí sigo siendo, pues porque sigo siendo la misma persona, pero pues ahora diferente. Entonces, que también eso es una forma, para mí vista así, de burla, ¿no? Y bueno, y todo lo que se puede desencadenar en soy, pero no soy, pero sí soy, en la transexualidad, ¿no? Y que es una manifestación de la actualidad en cuanto a la sexualidad. Muy bien, de acuerdo, muy bien, bienvenida Sofía, como bienvenido también nuestro querido colega desde, que está, saben bien, desde Pachuca, nuestro querido colega Einar Hernández. Pues sí, así es, aquí ya tratando de hacer ¿cómo se le dice a esto? Un hábito de estar acá acompañando a mis colegas los lunes. Sí, creo que pues a estas alturas ya para todos nosotros, tanto analistas como no analistas, la gente que nos escucha, es de alguna manera conocido, podemos observar la transformación que va viviendo la sexualidad en estas nuevas formas de cómo se consuma la sexualidad en el siglo XXI, ¿no? Creo que de alguna manera está ahí para todos visible. Y puedo yo, lo vine en el trabajo que yo he venido haciendo, lo puedo, digamos, plasmar en dos fenómenos muy claramente identificables y observables. Uno es lo que ya comentaba nuestra colega Sofía, que son lo que se han designado como las nuevas identidades del género, ¿no? Está la identidad que ella mencionaba, la trans, pero está la identidad lésbica, la gay, los bisexuales, el transvesti, todas estas identidades que se les ha designado como la comunidad LGBTQ, etcétera, etcétera, ¿no? Que se agregan otras más. Eso por un lado, ¿no? Ese es un fenómeno, creo que ya identificable y que corre en los discursos, ¿no? Y que está en boca de todos. Y por otro lado, lo que también se ha designado como las nuevas formas de prácticas sexuales y que son también muchas variadas. Yo aquí traigo algunas, ahorita únicamente para mencionarlas, que curiosamente, colegas, les comparto que todas son nombradas en términos inglés, gringos. Yo no lo sé, no encontré ahí, digamos, si son nombradas en inglés, ¿por qué todas estas prácticas se den en Estados Unidos? Yo encontré que no todas se dan ahí. Claro, ahora se dan en varios otros países, pero no sé si es porque han nacido ahí o sea por este lado de la globalización y la mundialización del idioma de Estados Unidos. Bueno, pero estas nuevas formas de las prácticas sexuales, varias de ellas, por ejemplo, tenemos los estilos de vida del swinging, que son estos estilos de intercambio de parejas. Tenemos lo que se le designa como petting, que se da principalmente en adolescentes, donde vale todo salvo la penetración.
No sé si pudiéramos acá equipararlo con lo que en México llamamos el faje, no lo creo porque acá lo que yo encontré es que vale todo salvo la penetración, ¿no? Bueno, pero eso es lo que se designa como el petting. También está el cross-dressing, es decir, hace referencia a aquella persona que utiliza prendas de vestir comúnmente asociadas a personas del sexo opuesto, pero especialmente ropa interior. No sé si ahí pudiéramos meter a los transvestis. Está también lo que se le conoce como el bondage, que es una práctica erótica basada en la inmovilización, perdón, del cuerpo de una persona, es decir, esto que de alguna manera sabemos que se les ata, se les inmoviliza, ¿no? Esa es la práctica que se designa como bondage. Los llamados doggers, que es una práctica sexual consistente en mantener relaciones consentidas, ya sea en parejas o grupales, con desconocidos en lugares públicos, donde tanto los que participan como los que observan, los observadores, si quieren, pueden también participar. Está también el sexting, que es el envío del contenido sexual o erótico, principalmente fotos y videos, creados por el mismo remitente, ¿no? A otras personas a través del Internet. Y así va viendo muchas más, que son lo que se les considera las nuevas formas de prácticas sexuales, ¿no? Que lo A mí, interrumpo, mi querido colega. sí, doctora. No son ninguna novedad. Sí, hacia allá iba, doctor. Ah, ok. No es ninguna novedad, ¿sí? El que ahora se designen y se llamen de otra manera, ajá, se nos olvida que la sexualidad es tan vieja como el ser humano y que se ha manifestado siempre de la misma forma en que usted acaba de describir. ¿Sí? Los que sí se tocan, los que no se tocan, los que se penetran, los que no se penetran, los que se confabulan en grupo, bueno, pues las orgías, ¿no? ¿Sí? Y, en fin, todo esto es verdaderamente aburridísimo. Yo lo estaba escuchando y decía, ay, ya que mi colega pare, por favor, porque parece menú de lonchería, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las loncherías precisamente tienen un menú larguísimo de todas las posibilidades de tortas, de todas las posibilidades de tacos. Bueno, verdaderamente, ¿no? Pero no hay ninguna novedad. Ahora, lo trágico de todo esto que es, le dejo su palabra. Bueno, yo coincido en que cuando yo las leía y las buscaba y las encontraba, a mí me parecía en un principio que no hacía más que referencia a esto que los psicoanalistas sabemos por Freud, que él nombra como lo polimorfo perverso, ¿no? Es parte del polimorfismo de la sexualidad. En ese sentido coincido con que no hay nada. A mí, Nada nuevo, no hay nada exacto, nuevo. no hay nada nuevo, sí, es verdad, sí, perdón. Pero además, déjeme decirle, porque es muy interesante toda su colección que nos puso. ¿En qué sentido es interesante? En que al no haber nada nuevo, es porque el cuerpo no lo permite. Solamente hay vaginas y penes. ¿Sí? Y hay ciertas posibilidades de penetración, pero hay otras imposibilidades de penetración. Es decir, para ser justos. Todo está en la imaginería. Yo creo que algo que sería interesante es inventar una sexualidad en el desierto donde no hubiera otro. Eso sería original. Porque en esa soledad el sujeto se divide y se toma a sí mismo como objeto. Tampoco habría novedad. Bueno, adelante. Sí, por ejemplo, a mí algo que me costó trabajo al principio pensar nuestro tema
Es que evidentemente al tener una formación freudiana, ¿en qué primero pensé? Bueno, el amor en Freud no está separado de la sexualidad. Eh, es decir, Freud nos va a mostrar cómo el amor en su naturaleza es una energía de orden sexual que tiende a la satisfacción de las pulsiones. Desde ahí, el amor y la sexualidad en Freud no están separados. Entonces, me era difícil pensar el amor como el gran ausente en las nuevas formas de la sexualidad. Freudianamente, digamos, no me era posible. Y me estoy refiriendo a lo que Freud teoriza en varios trabajos como el amor, ¿no? 3 ensayos, pulsiones y destinos de pulsión, el narcisismo, todo eso, que no está desligado de la sexualidad. Bueno, colega, ahí lo detengo tantito, porque justamente no es en las formas de la sexualidad, es en las manifestaciones. Entonces, cuando vamos a hablar justamente de las manifestaciones, vamos a ver aquello exterior, aquellos que abunda como una superficie en donde, como lo decía la doctora Heiser, lo nuclear, lo central, no se ha modificado. O sea, no se ha modificado porque se mantiene como fundamento que hay dos sexos, cosas sustanciales como hay dos sexos. Y lo vemos en el mismo nombramiento de este movimiento tan famoso, LGBT, lo voy a decir hasta ahí, pero en donde van las mujeres primero, por supuesto, las lesbianas, los gays y bisexual. Es decir, ya en ese primer ordenamiento tenemos el fundamento de la sexualidad humana. Es decir, hay dos sexos, de lo cual lo que digan después, y me parece en este sentido muy importante la aportación de la doctora en cuanto a lo que el cuerpo mismo permite. Entonces, creo que lo que ha de ser el trabajo arduo para nosotros es transmitir lo psíquico jugado, pero no sin el cuerpo, no sin la materia biológica que nos dará una determinación para lo psíquico. Hasta ahí mi participación. Ok, ahora en relación a lo que usted decía, mi querido colega, de que para Freud sexualidad y amor son lo mismo, estaría yo, digamos, lo que pasa es que no me gusta en los programas tener discusiones teóricas, ¿sí? Pero bueno, se puede dar. Pero en la más generalizada degradación de la vida amorosa de Freud, precisamente separa muy transparentemente, ¿sí?, la sexualidad del amor. Entonces, sí, indudablemente que puede ser una acepción que Freud tiene, pero es a nosotros a los que nos corresponde poder deslindar muchas cosas que Freud enuncia en un primer desarrollo de la sexualidad y que posteriormente va avanzando, 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 ¿sí? Hasta volverla a retomar en el esquema del psicoanálisis, solamente que no lo concluye porque ahí muere. Pero entonces, ¿sí? Algo que a mí me parecía más interesante que toda la nomenclatura que usted se echó, ¿sí? Es que a usted se le hacía difícil pensar desde esta propuesta de Freud, ¿sí? De que amor y sexualidad van juntos, que a usted se le hacía difícil pensar la ausencia del amor. Entonces yo creo que eso está mucho, pero mucho más por encima de toda la nomenclatura, porque la nomenclatura, digamos, pues es un juego de cabaret, es un juego de ¿cómo se llama esto? De carnaval, ¿sí? Es un juego, es a ver de qué manera nombramos lo imposible de nombrar de la sexualidad humana. Ahí es, digamos, nuestro campo y en ese sentido es riquísimo nuestro campo. Ahora, hay que llevarlo a la condición del programa, que es la vida cotidiana. Es decir,
las mujeres, inicialmente el programa se nominó 3 mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana. Ajá. Y después se ha enriquecido con que no nos quedemos nada más ni en 3, ni tampoco puras mujeres. ¿Sí? Entonces, bienvenidos los caballeros, porque son muy importantes en la vida de los psicoanalistas, dado que nosotros no tenemos conflictos de haber nacido con un cuerpo que nos es definitivamente, y ahí está el misterio de la sexualidad, que nos es definitivamente adverso a la, ¿sí?, especificidad de mi entusiasmo, de mi ánimo, de mi ternura, de mi pasión, y que no puedo utilizar este cuerpo de esa manera, y encuentro entonces una disociación. Ese es el punto, digamos, de la ausencia del amor en nuestro siglo. La disociación experimentada psíquicamente por los actuales sujetos, que como nos decía nuestra colega, que no habían pasado de LGBT, ajá, LGBT, pero sobre todo LGB, así. LGB, ajá, sí. Lo que presenta definitivamente el lesbianismo, la homosexualidad y la transexualidad, lo que presenta, sí, es eso. Es un imposible de nombrar, un imposible que sí se experimenta y se siente, y de eso nos hacemos cargo los psicoanalistas. Ajá. De ese imposible, de esa contradicción, que mi cuerpo no me responde en la sensación, digamos, o en la posibilidad de alcanzar un placer, no me responde, ¿sí?, con lo que mi cuerpo tiene. No me responde con la vagina y no me responde con el pene. Claro. He ahí otra vez, ¿sí?, que solamente hay 2. Y eso es terrible. Eso es angustiante, enajenante. Entonces, todas las demás, digamos, letritas que se le puede agregar a esa situación, ajá, pues son de carnaval, son de cabaret. ¿A qué me refiero? Cabaret como divertimento. Cabaret como ahí se baila y se baila al desnudo y se cuentan chistes colorados y políticos también. En fin, todo lo que es la presencia del cabaret, que es sumamente divertida y que es creación francesa y es exquisita. ¿Sí? En los franceses es exquisita. Bueno, y está, digamos, el carnaval. El carnaval y ponerse las máscaras. ¿Cuántos hombres no han aprovechado desde tiempo inmemorial el carnaval para vestirse de mujeres? De alguna manera para cumplir una prohibición en un permiso, claro, en algo que está permitido, y que entonces lo podían disfrutar y gozar de esa manera. Ahora estamos en una situación mucho más álgida, mucho más dura, que son las operaciones. Es decir, estamos precisamente en lo que analíticamente tiene que trascendernos, porque tenemos que crear nuevos paradigmas para abordar precisamente los efectos emocionales psíquicos de las operaciones. Sí, Giselle. Sí, ahorita que acaba de transitar, doctora, a lo permitido y de lo permitido a las operaciones, me parece que justo puede ser un papel importante jugado en la operación, la transformación de la imagen no solo para mí mismo, sino para el otro. ¿A qué me refiero? Sí, a, claro. a que justamente los sujetos no dejan de buscar en la mirada del otro ¡bravo!, esa permisibilidad que no me haga confrontarme con lo que mi imagen está manifestando. Pero es finalmente por el lado de los derechos y es también... Bueno, eso es lo grave, pero subráyelo, ¿sí?
el problema que tenemos es que hemos pasado precisamente del carnaval, en donde se podían disfrazar, el carnaval también de Venecia, que bueno, son todas las máscaras, etcétera, y que hay una película genial. Ahí Germán me tiene que ayudar porque no me acuerdo del título de la película genial de este director, cineasta, ¿sí? En donde nos presenta precisamente el baile de los vampiros en el carnaval de Venecia, ¿no? Sí, y escoge precisamente el carnaval. Y entonces son descubiertos porque los vampiros no se reflejan en el espejo. No hay, sí, es genial, es genial. No hay posibilidad del estadio del espejo. Entonces hay que cuestionar a Lacan con su creación maravillosa del estadio del espejo, porque los vampiros no tienen precisamente la experiencia del estadio del espejo. No se reflejan en el espejo. ¿Por qué? Pues porque son muertos vivientes. Entonces, Lacan ahí tiene una falla. No las debe, solamente que hace rato que Lacan ha muerto. Entonces somos nosotros los que tenemos que meternos en esos irigotes. ¿Cómo? Que el estadio del espejo queda expuesto a una falla gracias a la creación de los vampiros, y es una creación literaria. Claro. Entonces, gracias a la creación literaria, y ahí estoy de acuerdo con Freud, los poetas, los literatos, pero sobre todo los poetas se nos han adelantado. Y es que sí. Bueno, pero para que sigamos en este gusto, en esta alegría, en este ánimo que tiene que tener, digamos, el programa de lunes, porque odio que nos caigamos en la costumbrita del programa del martes. Entonces, el chiste del programa del lunes es la animosidad que pone las mujeres, precisamente porque no hay varones más que Germán, ¿sí? La animosidad, pero él siempre se mantiene callado. Entonces es como existente, no existente. ¿Sí? Pero cuando invitamos a nuestro querido colega, el doctor Einar, no, pues doctor, por favor, no se vuelva docto, ni serio, no, póngale de veras la sal y la pimienta al programa, porque si no, este programa no da la pauta que tiene que dar para el resto de la semana. Ya tenemos bastante con soportar a los serios del martes, que había una radioescucha que mandó precisamente a otro radioescucha que si quería verdaderamente que se respetase el orden y la palabra, y primero uno y hasta que termine el uno, entonces sigue el dos y del dos el tres, que por favor se fuera a escuchar el programa de los martes. Ahora, algo genial. ¿Por qué se ha sostenido ese programa? Por su estilo. Claro. Por su estilo. Por su manera aburrida de aburrir al auditorio. Pero entonces quiere decir que el aburrimiento tiene su lugar. ¿Sí? Bueno, avancemos entonces. ¿Qué tenemos para ahora? La inquietud de un psicoanalista que, basándose precisamente en el decir de Freud, a él le llamaba la atención dónde estribaba la ausencia del amor en nuestro siglo XXI. Precisamente con todas estas propuestas y estas manifestaciones que no son nuevas. Justamente lo que nos presentan ahora son la problemática que hemos tenido siempre en la clínica psicoanalítica, porque es el lugar idóneo por excelencia en donde los seres humanos abren por primera vez, no en la primera sesión ciertamente, aunque a veces sí, abren todo este conflicto de que el cuerpo y lo que se busca, digamos, como plenitud sexual en el deseo sexual, no se encuentra, no responde el cuerpo a eso. Entonces, estamos en el meollo precisamente de la división, del cercenamiento que hay entre el cuerpo
y lo que puede ser toda la complejidad de lo que es el deseo erótico. Entonces, deseo erótico no es lo mismo que deseo sexual. Sí, empecemos también por ahí. Entonces, todo lo erótico son las creaciones precisamente en el arte, en la música, en la civilización, en la cultura, en el lenguaje. Todo eso es lo erótico. Lo sexual es muy contundente. Es alcanzar una satisfacción con el cuerpo propio que haga que esa excitación erótica concluya su objetivo, que es precisamente sea vía la masturbación, los juegos, es decir, tantas cosas que han inventado. Pero pues que es lo mismo de lo mismo, ¿sí? El chiste es que cuando haya una moción pulsional que erotiza al niño, que erotiza al adolescente, al adulto, al viejo y al anciano, porque es para todos una erotización, ¿sí? Una excitación, perdón. Cuando el ser humano experimenta su excitación, la problemática es que el cuerpo no le sirve para gozar del otro cuerpo. Y entonces aparecen precisamente todas estas luchas. ¿Qué tenemos ahora? La ausencia del amor en el lesbianismo, la ausencia del amor en la homosexualidad, la ausencia de amor en los hermafroditas, la ausencia del amor en todas estas propuestas, porque escuchemos los discursos, analicemos los discursos. ¿Quieren, digamos, conocer dónde se intenta disque poner en orden esto? Hay una serie, para mí, total y absolutamente aburrida, que nuestra colega Giselle, que la estuvo viendo con otra compañera, con Verónica, y que ella les puede informar a qué serie me refiero. Y los discursos. Sí, claro, totalmente. Esta serie es muy, muy famosa, se llama Sexo en la Ciudad. Plantean ya toda una situación de la sociedad americana, norteamericana, bueno, gringa, porque ahorita que pienso americana dije no, norteamericana no tampoco, porque no les corresponde como único nombramiento, sino más bien la sociedad gringa. Y bueno, plantean ya una sociedad post-COVID, inmersa completamente en todo el discurso de los transexuales y estas aparentes esta aparente variedad de mezclas, ¿no? En donde lo que sí reflejan muy bien es ese gusto por querer confundir al otro. Es el gusto por querer confundir al otro. Y bueno, plantean la situación se supone que es un grupo de mujeres, pero siempre hay la narrativa y la visión de una mujer, que para mi consideración es la protagonista. Y esta protagonista, digamos, se había caracterizado por tener una columna en un periódico muy famoso al respecto de hablar del sexo en la ciudad de Nueva York. Ahora que confrontan, digamos, la postura de esta mujer que hasta los 90 podía ser liberal, podía ser la historia de una mujer que rompe los esquemas y los estigmas al respecto del ser mujer, de la mujer moderna propiamente, este tránsito a la mujer moderna, ahora que es confrontada a sus 40 y tantos, 50 años, que es confrontada al discurso de los jóvenes, es en donde hay el rompimiento completamente de qué fue, lo que no se aclara es cuál fue la liberación. ¿Liberación de qué? No está dicho así porque es una serie muy descriptiva, es muy, ¿cómo decirlo? Es muy descriptiva, es muy de envolverte, de seducirte y de que ahora el paradigma que tendrás que tomar es del que no pasa nada. Ahora, una de las amigas que se supone que es la abogada exitosísima, poderosísima, etcétera, etcétera,
está puesta en la situación de, y bueno, escojo este caso porque me llamó la atención, porque tiene que ver con que esta mujer tiene un marido pusilánime, el, cuando por fin lo hacen aparecer, porque varios capítulos no aparece en la serie, aparece ella como una mujer sola, como una mujer con su hijo ya no adolescente, ya más bien universitario, con toda la situación de la permisibilidad con respecto a los hijos, la falta de autoridad y las consecuencias de esa falta de autoridad. Por supuesto que no deja de estar la sal y la pimienta gringa, que es el conflicto permanente con los negros, y la imposibilidad de ejercer verdaderamente una política de lo correctamente político. Es decir, cómo en lo cotidiano fracasa permanentemente lo correctamente político porque la diferencia se manifiesta. Entonces, esa sociedad no sabe qué hacer con la diferencia. Habrá un traspié permanente al respecto de la relación con el otro. Bueno, aparece esta mujer con su marido pusilánime, cuyo marido aparece varios capítulos adelante, y esta mujer en una situación, digamos, de que es seducida por la jefa de la protagonista, que se supone que es ahí una cosa entre transgénero, lésbica, y que dejan marcar muy bien los componentes femeninos que no puede borrarse y que no quiere borrarse del cuerpo, de la voz y de la forma de actuar. Se supone que esta mujer, la jefa de un, que es productora y está como conductora en un programa de radio por internet, este, seduce a la amiga, a la abogada. Hay otro momento en donde llega al punto de la masturbación que en la serie lo hacen pasar como que eso es que ya tuvieron relaciones sexuales propiamente. Pero no se observa. Pero no se observa. Entonces, es interesante justo porque lo que se da es un acto de masturbación, pero lo quieren llevar a que tuviera la trascendencia de cogimos, lo cual no acontece así. Entonces, vamos viendo cómo no solo hay la ausencia del amor, que a eso es a lo que quiero llegar. Cuando nos presentan al sujeto con el que está casada esta abogada, y luego nos presentan una conversación entre las amigas, donde una inquiere a la otra y le dice, bueno, ¿qué? ¿Y ahora qué eres? ¿Lesbiana? Es decir, ¿qué vas a hacer con esto? Porque la descubre, porque tienen este acto sexual de masturbación en casa de la que inquiere a la amiga. Entonces le dice, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Y qué me vas a decir ahora? ¿Que eres lesbiana? Y entonces la otra dice, no sé. Pero espéreme ahí porque digamos es interesantísimo esto. ¿Por qué la amiga la inquiere? Fíjense bien. Ahí inmediatamente la moral gringa, ¿no? Claro. Sí, tiene que tener su condimento, la serie de la moral gringa. Entonces, como se da cuenta que la abogada y esta cosa, esta cosa que tiene aspectos femeninos muy bien logrados, muy bien combinados, porque es así fornidota. Claro. Y está rapada, ajá, y tiene la voz gruesa. No. Miren, de no ser que yo en algunos momentos me quedé a observar algún escenario, y eso por divertimento, porque decía, ahí la gorila de la que yo hablo en los programas, ¿no? Claro. Es una gorilona, porque tiene un cuerpo así de gorila. Y entonces tiene todos los rasgos femeninos y tiene todos los rasgos masculinos muy bien combinados. Realmente aplauso para los gringos en la capacidad que tienen, sí, de presentarnos escenarios únicos.
Yo les puedo decir que el mejor cine del mundo es el cine gringo. Aunque sea de estupideces, pero son geniales como cine. Claro. No como lo que presentan. Eso ya es otra cosa. Entonces, se da cuenta la mujer esta que inquiere a la abogada de que se ha metido seducida en una experiencia, pero hay una escena previa que era la que yo quería comentar porque se la brincó Giselle, muy urgida de llegar al punto de por qué el amor es ausente. ¿Sí? Hay una escena previa en donde conocemos cómo es la relación sexual de la abogada con su marido. Y entonces vemos que el esposo verdaderamente es como para, en serio, para meterlo al horno y rostizarlo, para que por lo menos despida un olor. Ay, qué horror. Porque ni eso es nada, es una cosa nada. Entonces la empieza a tocar, ¿sí? Y ella se da cuenta, en ese momento cae en la cuenta de que su vida con este hombre ha sido así. La empieza a tocar y en ese momento, bueno, porque así son los descubrimientos psíquicos, son intempestivos, son inesperados. Ella llevaba toda una vida de matrimonio feliz, entre comillas, y ese día, exactamente ese día, el hombre la toca y ella cae en la cuenta de que tiene años de ella poner absolutamente toda la intensidad, todo el deseo, en fin, etcétera. Ella, porque en ese momento no hay respuesta en su cuerpo de las caricias de él. Y entonces él tranquilamente, pues, les digo que es un cero a la izquierda, ¿no? ¿Sí? Le dice, ¿pasa algo? Ay, Pero qué horror. además es chaparrito. No, son geniales los gringos, ¿sí? Es chaparrito, el delgado, ya bastante avejentado, porque ella es una mujer de 50 y tantos años, pero él le lleva un poco más, ¿sí? Y le dice, ¿pasa algo? La voz, la forma en que se dirige a ella, y vemos la cólera de ella. Esto es lo que he vivido durante tantos X años que tenemos de matrimonio. Siempre fue así mi vida con este hombre. Y contiene la violencia, pero nosotros estamos viendo la cara de ella porque él está en su espalda. Él no puede ver el rostro de ella, está a su espalda y se le acerca y es cuando la toca. ¿Pasa algo? Y vemos el rostro de ella y le dice, no, el problema es que no pasa nada. Se separa y termina la escena, se ve que ella se va a su cuarto o algo así, y él se queda como muy tranquilo. La cara de él es importante que nos las presenten porque se queda muy tranquilo, como diciendo, pues no, a lo mejor no pasa nada, ¿verdad? Y se desaparece la escena porque no hay diálogo. Bueno, esto es lo previo al encuentro en una reunión con nuestra querida gorila. ¿Sí? Entonces, pues era muy fácil seducirla. Ella ya estaba con esa experiencia de esto es lo que he vivido todos estos años de matrimonio. Claro. ¿Cómo fue posible que yo me casara con esa cosa? Sí, bueno. Y finalmente, la amiga que organiza la fiesta y que además la inquiere en la reunión posterior a la fiesta, ¿sí? Le dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Y la abogada está absolutamente desfasada y perturbada. Piensen que está muy bien seleccionado el evento por la serie porque es una mujer que representa la ley. Es una mujer que se dedica a darle precisamente una existencia a la ley y de ser ética.
Ella es una abogada destacada, pero es honesta. Entonces, puede ser muy honesta como abogada, pero ahora, siglo XXI, enfrenta esta situación. Ay, que no es ninguna novedad, por Dios. No. No es ninguna novedad. Nuestras tatarabuelas, por eso los hombres decían, este niño no es del esposo, es del lechero. Y se mencionaba desde las tatarabuelas, que las tenían bien sujetas y amarradas, y sin embargo, tenían, digamos, acceso a tener una vida sexual con el lechero, con el cartero, con el de la tienda, con el carnicero, con quien fuera, porque ellas podían mantener, digamos, su estatus de esposas. Claro. El chiste es que tenían que ser hábiles para encontrar esa sexualidad no obtenida en el matrimonio, pero sí con estos hombres. Ahora, ¿qué tipo de hombres? Ciertamente de una clase social que no fuera la del marido, pues por el chismarajo. Claro. Pero si era el carnicero, pues el carnicero no iba a rajar. Claro. ¿Por qué? Porque no tenía acceso al círculo del hombre de estas mujeres. Entonces, desde tiempo inmemorial se decía, oye, pues hasta hay una canción, ¿no? Ahorita no me acuerdo, pero que el niño es el que... El negrito es el único tuyo, oye, Sorullo. El negrito Exacto, es el único tuyo. Exactamente, gracias, Sofía. Gracias, sí. Ajá. Bueno, hasta hay una canción al respecto de eso, entonces no hay nada nuevo bajo el sol en relación a estos conflictos de la sexualidad. Y son conflictos, porque la juez va a entrar en un conflicto porque es una abogada, perdón, es una abogada honesta. Pero está, digamos, ese antecedente. Nada más quería yo subrayar eso y creo que puede continuar Sí. Giselle. Sí, doctora, y es justamente la respuesta que ella da, que no sé, que es lo primero que le acontece a ella, y a mí me pareció importante detenerme en ese punto, porque lo que trata también lo que intenta de alguna manera conciliar la serie es aquí no pasa nada. Toda la consecuencia de los actos de los personajes es llegar a desembocar en una relación que nos permita estar armónicos, los blancos con los negros, los azules con los verdes, pero digo blancos con negros porque forma parte de la estructura de su sociedad. Y entonces, incluso el planteamiento de la pandemia es como si la pandemia no hubiera dejado rastro ninguno de sí misma, ¿no? De su paso por Nueva York, que pues para uno que se lo puede plantear, la muerte de uno de los personajes principales, uno inmediatamente lo relaciona con la pandemia. Es decir, a partir de estar en un sedentarismo absoluto, empieza a hacer ejercicio, podemos pensar que incluso haya enfermado de COVID y le viene un infarto en el exceso del ejercicio, pero son las consecuencias de la pandemia que no nos que no nos dicen, pues. Nos tienen acostumbrados a que como tienen que matar ciertos personajes por una cuestión de contratos con los actores, pues por eso los matan. Y no, creo que hay todo un detrás de que hay que reflexionar al respecto de este planteamiento. Pero bueno, la cuestión es que nos llevan a una situación en donde la mujer tendría que reconciliarse con esa nueva faceta de ella, con eso novedoso, con esa nueva fulana de tal que viene a experimentar nada más, sin decirse a sí misma, sin pronunciarse al respecto de esa experiencia, porque lo que estaría en cuestionamiento ahora es todo su ser a partir de esa experiencia. Y que no es ninguna experiencia, digamos, fuera de lo que puede acontecer en la sexualidad humana. A eso me refiero. Y no es echarle, digamos, tranquilidad a la situación.
sino voy en contra de que ese sea la verdad de un conflicto. Claro. Es decir, no acontecen las situaciones de esa manera. No. Eso es absolutamente en la serie una pretensión política, absolutamente política de Estados Unidos, ajá, de querer llevar, digamos, a todo el brote crítico de la sexualidad en la actualidad, y que lo crítico de las manifestaciones de la sexualidad humana en la actualidad es la ausencia del amor. Claro. Y no lo tocan. No tocan para nada el asunto amoroso en por qué esa abogada acepta en esta fiesta la seducción de esta mujer que tiene, digamos, en la imagen, tiene el conjunto de los dos sexos. Uh-huh. Y que definitivamente no hay propiamente una penetración o una relación más, más detallada del lesbianismo, sino simplemente la masturba. Uh-huh. Pero el solo hecho, perdón, el solo hecho de que sea una mujer con esas características que une en su imagen los dos sexos, eso es lo que es interesante. Claro. Sí, adelante, doctor. Sí, es que todo lo que venía trabajando antes de que Giselle nos compartiera la serie y lo que ella también desarrolló, lo que me hacen pensar las dos es que creo que nos hemos ido en la finta en que se ha tratado de la unión de los cuerpos. Cuando usted señala anteriormente, doctora, que el cuerpo no alcanza, inmediatamente me llevó a eso, ¿no? Y creo que la serie también lo presenta muy bien cuando usted nos narra el encuentro de esta mujer con su esposo y bueno, todo lo que representó para ella al darse cuenta de que había vivido así con este hombre. Como creo que la ausencia de amor está en que, insisto, nos hemos ido en la finta en que únicamente que para tener acceso al amor se trataba del encuentro de los cuerpos, sea a nivel del matrimonio, sea a nivel del noviazgo, sea a nivel, digamos, pues sí, de relaciones libres, etcétera, etcétera. Pero si voy cayendo en la cuenta, es que justamente lo que muestra la sexualidad actual es que hay una carencia de amor porque se limita únicamente a este encuentro de los cuerpos. Y no está esta dimensión que, por ejemplo, creo que sí abrió esta escena de la serie, en donde ella, al darse cuenta de eso, justamente como decía Giselle, le tendría que haber abierto a ella otra posibilidad, justamente de, he vivido así, y esto por qué, pero en donde ella tendría que replantearse lo que está más allá de estos dos cuerpos. No sé si me explico. Sí, es decir, exacto. Eso es lo que usted plantea cuando dice, si para Freud sexualidad y amor van juntos, entonces quiere decir que en el momento del desencadenamiento de la excitación y de la búsqueda de la descarga, la primer forma de descarga de la sexualidad por esa excitación es la masturbación. Uh-huh. Es la primeritititita forma. Uh-huh. Y lo llevan los niños desde muy pequeños y los llevan los adolescentes. Y lo llevan, digamos, a lo largo de sus vidas una cantidad de seres absolutamente armónicos con su sexualidad. Fue la iglesia la que definitivamente desde tiempo inmemorial también entre los judíos se sanciona el onanismo porque el onanismo ponía al pueblo de Israel en peligro de no reproducción. Entonces fue sancionado y sentenciado a que Dios iba a mandar todas las pestes y todos los castigos habidos y por haber por el onanismo. Y eso se hereda porque nuestra religión católica es judío-cristiana.
Y ahí aparece, digamos, que el onanismo, que la masturbación, que alcanzar la satisfacción erótica por medio de la masturbación era pecado mortal. Entonces vemos cómo se han venido infiltrando en la cuestión de la sexualidad normas morales, porque una vez que aparece un impulso sexual, véanlo en los kinder. Los niños tienen impulsos sexuales en el kinder y puede manifestarse, digamos, con irle a jalar el pelo a la niña o a abrazarla fuertemente, ¿sí? O qué sé yo. Y ahorita que dice esto, doctora, justo como la moralidad, la moral, no va a ser suficiente para detener el impulso sexual. No, imposible. No es la vía. Justo me acabo de acordar en la escena donde esta mujer, la gorila, está masturbando a la abogada. Están en el departamento de la protagonista, esta rubia. La protagonista estaba convaleciente de una operación de cadera, no se podía levantar y la abogada había quedado de cuidarla. Mientras la está cuidando, llega la gorila, toca y le dice, traigo mezcal y traigo tal para fulana, y le dice, ¿por qué no me lo invitas a mí? Las puertas del departamento están abiertas, y entonces se despierta por el olor de marihuana que estaban fumando las dos mujeres en la cocina. La protagonista se despierta y quiere ir a orinar. Entonces llama a la otra, no llega, y se da cuenta por un espejo que la gorila está masturbando a la otra, y entonces ella dice, bueno, yo tengo que orinar, ¿no? Y pasa de largo, busca orinar en un recipiente de vidrio que tenía a la mano, y finalmente derrama, se le caen los orines en la cama. Es toda la representación del erotismo de la protagonista, de mirar y dejar correr la escena de ella mirando a su jefa masturbando a la amiga. Así es. Entonces, cuando la inquiere con esta fuerza de ahora, ¿qué eres? ¿Me vas a decir que eres lesbiana o qué? ¿Qué contigo? Lo que se encubre es justamente esa anuencia de ser el tercero, y el tercero que observa la situación sexual en lugar de pegar un grito, por ejemplo. Es decir, es toda esta moral en donde yo me voy a encubrir de aquello que me presenten, y también es una idea de querer presentar esta manifestación sexual como hagas lo que hagas, no te salvas. Como si fuera invasiva, como si el ser humano no pudiera hacer resistencia de ello. Pero sobre todo, digamos, ahí en el escenario, ok, Sofía, ahorita le doy la palabra, en el escenario está ausente totalmente cualquier manifestación cualquiera, amorosa. Sí. Amorosa. No hay amor. Sí, Sofía. Yo creo que de estas manifestaciones de la sexualidad en la actualidad lo nombraba la doctora Giselle de una forma hace rato, no pasa nada, aquí no está pasando nada, ¿no? Yo recuerdo que de esta serie de la que hablan, yo llegué a ver algunos capítulos antes, creo que esta serie, esta nueva versión no es post pandemia. Yo llegué a ver unos capítulos antes y ahora recordé que esta abogada, su personaje era de rectitud, ¿no? Si lo queremos ver así. De hecho, ella muchas veces enfrentaba a su amiga, a la protagonista, a la que mataron también, las enfrentaba en un reproche hacia cómo manejaban su sexualidad. Así es, sí. Entonces, ahora, ¿no? Que nos presentan esta nueva... de la vista gorda. Exacto, ¿no? Es ¿Ya ahora... cambió? ¿Cómo? ¿Ya cambió? Exacto, ¿no? Ya cambió... Bueno, ahí deténgase. Sí. Precisamente la propuesta más perversa de las manifestaciones de los grupos de poder en cuanto a obligar a los heterosexuales a soportar todo lo que ellos quieran manifestarnos de la mejor o de la peor manera de la sexualidad, ¿sí? Tenemos que darle soporte y sobre todo no
pasa nada. Exacto. Sí. Y sí, Germán. Y me hace pensar, doctora, que ahorita esto organizado vaya, organizado por y a partir de los intereses de los grupos de poder político, poder económico, en la actualidad creo que es una forma muy bien orquestada, al mismo tiempo con tintes un tanto macabros, de encubrir su insatisfacción en el amor y también la insatisfacción sexual. Lo pienso también por cómo en un punto concluyente al que va llegando Freud sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, es decir, bueno, la impotencia psíquica, que es aspecto central que él va desarrollando en el texto, y lo desarrolla como una de las problemáticas más acuciantes en la clínica misma. Dice algo Freud tremendo, dice, de hecho está más difundida en el hombre de cultura, en la cultura, de lo que se cree y de lo que se dice. Y esa es una cuestión que a la fecha, por supuesto que no ha cambiado nada, me parece que incluso se ha intensificado mucho más la presencia de la impotencia, de lo que Freud va a trabajar como la impotencia psíquica y que es la impotencia finalmente en la realización en el amor. Entonces, la cuestión es como, con lo que usted decía ahorita, pensé, me parece que estos grupos y este orden social y políticamente correcto empujan a encubrir esta problemática de fondo para no vérselas con eso, porque de esa manera también hay profundos intereses económicos que se ven beneficiados y entonces es dejar la situación, es favorecer la situación de como ahorita, hace un momento Giselle lo decía muy bien, del decir esto de no pasa nada en las series, en las películas, en todo, en el mensaje, en el discurso generalizado que recibimos, es no te preocupes, en el fondo no pasa nada. Y, y es que hoy en día, así, doctora, colegas, así es el discurso entre, entre las personas, ¿no? En la cotidianidad. Algo sucede, no sé, hay en un restaurante, ¿no? Hay algún equívoco e inmediatamente es responder, no te preocupes, está bien, no pasa nada. No en esta deferencia nos podemos equivocar o bueno, la situación está bien, no, sino en inmediatamente por lo que sea responder, no te preocupes, está bien, no pasa nada. Bueno, en esa situación de estar favoreciendo que no pasa nada, nosotros vimos cómo se empezó a crear el síntoma precisamente, primero, de la depresión, después anorexia y bulimia, y en el inter de estas dos manifestaciones de la depresión estuvo la presencia de la amenaza del SIDA, muerte por medio de la sexualidad prohibida, porque fue adjudicada inmediatamente a los homosexuales. Y fueron perseguidos precisamente por eso. He ahí cómo se manipula la sexualidad por intereses político-económicos. Porque crear, digamos, una enfermedad inmune, es decir, sin defensas ante el bicho de la, ¿cómo se llama? El virus de inmunodeficiencia humana. Exactamente, el virus el VIH. El VIH, exactamente, ¿sí? Bueno, sabemos que detrás están los laboratorios. Yeah. ¿Para qué crear un bicho que no pudiera, digamos, ser atacado por las defensas normales y naturales del ser humano? Ahora repitieron lo mismo. No se llama SIDA, pero el virus del COVID inicial no tenía protección el ser humano. Había unos que eran inmunes. Había otros que no presentaban síntomas. Había otros que se morían, ¿sí? Y había otros que se salvaban. He ahí toda la versatilidad también de lo que nuestro querido colega, el doctor Einer, nos dijo con LGTBTT, pipí, popó, tatá, timé, mamá, todo eso. ¿Por qué? Porque definitivamente sabemos
que si algo mueve al mundo más allá del propio mundo es la sexualidad humana. Claro. Ante la manifestación de la excitación, ¿sí? No hay posibilidad, no hay Dios divino que detenga, ¿sí? A un sujeto enloquecido, porque lo sabemos, ¿sí? A hombres enloquecidos por el encuentro con una satisfacción sexual con un hombre o con una mujer. Da lo mismo. Y creo que lo que estoy señalando es esa locura que produce la sexualidad cuando se alcanza una satisfacción sexual inédita. Inédita para el sujeto, ¿eh? No inédita en lo general y en lo estándar, no, es en el 1 por 1. Sí, doctor. Sí, lo que iba a decir es que lo que me parece bello de estos programas, sobre todo que usted lo introduce, ¿no? Que crear la experiencia de que sí pasa algo. Es decir, cómo estos programas incluso, bueno, no incluso, para uno mismo como analista, como participante de la creación de estos programas, pasa algo en el sentido, por ejemplo, lo voy a remitir a esto, como el que, por ejemplo, en palabra de hombre seamos aburridos, a nosotros los analistas, puedo decir, por cómo estamos tocados, nos lleva a decir, bueno, ahí pasa algo, ¿no? Y cómo eso justamente nos lleva a un trabajo, o nos puede llevar a un trabajo de justamente hacernos cargo de lo que está ahí. Lo digo así porque en lo que venían desarrollando de que no pasa nada y no pasa nada, que incluso ahora lo vemos también con la pandemia, ¿no? Pareciera ser, principalmente lo vemos en Estados Unidos, pareciera ser que como ya están vacunados, por ejemplo, lo vemos en los eventos que hacen en Estados Unidos, ahorita hubo los partidos de fútbol americano, ya hay muchas cosas a nivel masivo, ¿no? Y que todos absolutamente están sin el cubrebocas porque ya están vacunados. En esta línea de no pasa nada, ¿no? De, pues justamente desestimar lo que puede dar cabida a las posibilidades reales del amor, en el sentido de, a partir de que uno puede entrar en angustia, justamente se crea la posibilidad de construir un lazo con el otro. Entonces, bueno, quería decir esto de cómo estos programas lo que favorecen y lo que introducen es que pasa algo y eso nos permite darle cabida en la sexualidad al amor. Bueno, sí, es que tenemos que hablar de que hay manifestaciones del amor que tienen que ver con el amor y que es el apasionamiento, la pasión por haberse encontrado felizmente con lo que Freud llama, ¿sí? El encuentro con el objeto idealizado, esperado, y que hay un enloquecimiento, y esa es la pasión. Entonces, la pasión no es muy duradera, porque bueno, nadie la soportaría, es decir, vendría la muerte. ¿Sí? Tiene que entrar, digamos, en un desarrollo diferente. Pero una de las cuestiones importantísimas del amor es precisamente sentir esa pasión. Y hay que ver a los poetas, hay que no ver, hay que escuchar a los poetas. Todo lo que han dicho al respecto precisamente del dolor de la pérdida del ser amado, bajo las circunstancias que sean, ¿sí? Y de la pasión, digamos, de la exaltación amorosa. Ahora, ¿qué es lo que está ahora pretendiéndose? Que no haya una manifestación apasionada, porque nos llevaría precisamente a amar. Y ojo, los sujetos que aman, ¿sí? No son manipulables. Claro. No convienen políticamente. ¿Quiénes son los que son manipulables? Aquellos que son vaciados del amor. Aquellos que solamente tienes hambre, come. Tienes sueño, duerme. Tienes ganas, coge. No estás de acuerdo con tu cuerpo, opérate. Viola, mata, haz lo que quieras, pero no ames. No ames.
porque cuando el hombre, el ser humano, lo uso genérico, cuando el hombre, el ser humano, ama, no es manipulable. Definitivamente es un imposible. Sí, y ahora también se utiliza este discurso de esta frase del desapego. Ah, sí, claro, enalteciendo el desapego. Y me resuena... ¿Qué es desapegarse? Es decir, si precisamente uno nace apegado al otro. Bien pegado. Pero o me dan de mamar o me muero, o me quitan el pañal o me sangro de rosado. Pero sobre todo, o hay otro que me alimente, aunque sea salvajemente como puede ser en una guardería, pero que me calme el hambre. Pero ¿cuál apego y cuál desapego? Y, esas son, digamos, churradas de la psicología. sí. El ser humano nace dependiendo de un otro si quiere sobrevivir. Y durante larguísimo tiempo, porque hasta qué edad es cuando los seres humanos son productivos, ¿sí? Económicamente, y viene una posibilidad de separación de la familia. Si no, la aportación económica sostiene al grupo familiar. Todos trabajan, todos participan, por lo menos en nuestro país. Entonces, ¿cuál apego y cuál desapego? Por Dios, esa es la psicología barata de vanidades. Sí, y doctora, bajo este discurso del desapego, ya sea el desapego de una persona o también lo utilizan para objetos, ¿no? Materiales, ya sea para el desapego de una persona o ante un robo. Sí, me gustan las conchas, me gusta el pan por encima de la tortilla. Ese es apego, desapégate. Bueno, ok. Bueno, yo lo veo ahorita en los jóvenes, ¿no? Porque mis ojos en esta línea van hacia los jóvenes, ¿no? Y pues se están volviendo, pues unos rascuachos que no luchan, que no tienen pasión por vida, que bajo este discurso del desapego no van y buscan una pasión, sino al contrario, o es más, ellos mismos identifican en que hacen un gasto de energía en cuanto a poder sostener un apego y que prefieren echarse para atrás. Y yo lo lanzo a la línea de los jóvenes porque, pues, usted lo mencionaba, doctora Heiser, ahorita, manipulable es quien no ama, manipulable es quien puede regirse bajo esta línea del desapego, quien no tiene pasiones, ¿no? Quien se puede echar para atrás. Y bueno, ¿no? Oye, hay una cosa que hay que subrayar. ¿Por qué los jóvenes aceptan que se les pongan títulos a sus conductas? Porque desde tiempo inmemorial, es decir, desde hace mucho, mucho tiempo, la forma de gobernar en México fue precisamente destruir la juventud. Sí. ¿Y cómo empezaron a destruirla? Por medio de las drogas. Sí. Es decir, la debilidad mental que existe ahora en los jóvenes está, digamos, inicialmente, nosotros lo sabemos, por la caída de lo que era precisamente la presencia patriarcal. Esa caída patriarcal ha desencadenado la indiferencia absoluta de los jóvenes. ¿Y qué tenemos? Suicidios. ¿Y qué tenemos? Adictos. ¿Y qué tenemos? Gente deprimida. Bueno, entonces, hay un aspecto del patriarcado que nunca se habla, que siempre se oculta, de lo ordenador benéfico que fue y de que un patriarca podía ser amorosísimo. No, nada más lo que las féminas han decidido ver del patriarcado. Y yo creo que lo que ven es nada más
la crueldad del hombre, el abuso del hombre, la fuerza del hombre, ¿sí? El placer erótico de te piso y te aviento porque así era, no sé. Te tomo y te aviento porque ya no me sirves para nada, pero exijo la virginidad en las mujeres. Bueno, en fin, todo lo que las féminas pueden decir del patriarcado y todo lo que sí construyó el patriarcado, ¿qué? Ah, no, puro malo, puro malo, puro malo. Bueno, cuando somos así, ¿qué pasa? Lo que yo quería presentar es cómo cuando hay una represión de ese nivel, los seres humanos hacemos síntomas y hacemos síntomas mucho más severos y más graves. ¿Sí? Como fue la anorexia, la bulimia, el SIDA, etcétera. ¿Sí? Y ahora, indudablemente que tienen que atacar las defensas naturales del organismo. Hay que debilitarlo. ¿Y qué han creado? Una vacuna que no es vacuna. Nada más evitamos que te agraves, es decir, que padezcas una enfermedad, pero en vías respiratorias altas, no en vías respiratorias bajas. Nada más. Y eso distrae, digamos, el proceso al que sí hay que poner atención, que es todo el proceso inflamatorio, porque el hecho de que esté en vías respiratorias bajas o altas no quita el proceso inflamatorio del organismo en general. ¿Ok? ¿Y qué sabemos, aunque sea, digamos, muy precario nuestro saber? La inflamación es la causa del agravamiento de cualquier manifestación de enfermedad. La inflamación. Entonces muere el ser humano por inflamación, porque todos los órganos están inflamados. Entonces, no hay manera, digamos, de solucionar eso. Pero ¿a qué vamos con todo esto? Porque ya vamos llegando al final del programa. La ausencia del amor en todas las manifestaciones actuales de la sexualidad humana que no son novedosas. Que la novedad es la ausencia del amor. Y mientras esto continúe, vamos a pagarlo caro, porque el ser humano sin amor es un animal salvaje. Salvaje. Pero animal salvaje quiere decir que cuando el tigre ataca a la gacela, ¿sí? No está pensando, híjole, pobrecita gacela, la voy a hacer sufrir. Pero el ser humano sí tiene la posibilidad de eso. Y eso es el amor, digamos, al otro. Entonces, sin amor nos volvemos tigres, leones y todo lo que quieran, carnívoros, hasta dinosaurios. Y peor, porque ahorita que la escuchaba, doctora, tiene el ser humano no solo la posibilidad de decir pobrecito el otro, sino también de disfrutar de una manera en la que no va a disfrutar un león, un tigre, el dañar al otro. Ah, no, eso ya es la sofisticación de las formas de placer erótico, señores. La satisfacción sexual en el sufrimiento del otro que yo le puedo proporcionar, ¿sí? Ya son las sofisticaciones de la sexualidad. Y es sofisticación porque se requiere, digamos, un ser humano que sea tan alejado del amor al otro que pueda, digamos, dañarlo y disfrutar eróticamente del daño que le va a proporcionar. Doctora, colega, si me permite nada más, antes de terminar, dar lectura a un par de mensajes que recibimos hoy de nuestro público Radio Escucha. Ana Lisset Martínez, que nos dijo, buenos días, mis queridos doctores. Y también Johan Medina, que dijo, buenos días, doctores. En estos temas me hace falta conocimiento para dar un punto de vista, pero me hago presente con un saludo y dando las gracias por sus conocimientos. Hay una cosa, digamos, a nuestro público Radio Escucha. No queremos que sean eruditos. Precisamente por eso no me gusta utilizar la teoría psicoanalítica. Es muy compleja y muy difícil. No, sino, es decir,
¿En qué son movidos? ¿En qué la escucha de estos programas los moviliza a pensar, a poder, digamos, ver su cotidiano? Así esto les despeja lo que siempre se oculta en las series gringas, principalmente, que son las que consumimos, a lo que se oculta en los juegos que desarrollan la inteligencia. Y bueno, Dios mío, ¿cuál inteligencia? ¿Sí? Si los juegos no fueran una forma de aislamiento, podríamos pensar que entonces benefician la inteligencia, pero un sujeto inteligente lo que menos va a hacer es aislarse. Claro. Ay, bravo. Hay una carencia de relación, de diálogo, no se conversa ya en la actualidad. ¿Para qué? Ya no tengo nada que decir. Me puedo pelear con varios a través del teléfono. Toda mi agresividad puede canalizarse perfectamente en el celular. Insultar al otro, en fin. Entonces, no se trata de que a ustedes les falte conocimiento, sino ojalá logremos que al carecer de manifestaciones teóricas, podamos movilizar a nuestros radioescuchas a que piensen y a que analicen, porque tienen la capacidad de análisis de su circunstancia, y que esa la podamos comentar. O inclusive vivencias, anécdotas. En fin, eso es para que no crean que estamos en una escuela, en donde para abrir la boca necesitamos saber. Ahora, el ser humano siempre sabe lo que le acontece en relación a la sexualidad. Siempre lo sabe. Cuando llegan, digamos, al consultorio, nosotros no les pedimos títulos o maestrías o doctorados para poder analizarse. Llevan su sufrimiento en su decir, llevan su padecer en su decir. Entonces, bueno, pues participen. En eso quedamos. Muy bien, doctora. Y pues terminamos por el día de hoy y nos escuchamos el día de mañana. Muy bien, en los no aburridos. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.